con el concejal Santiago Carnaghi para hablar un poco de la actualidad política, la actualidad legislativa. Bueno, más que nada nos lleva la nota de hoy a ver su mirada respecto a lo que sucedió en diputados en las últimas horas en una maratónica sesión. Hablamos maratónica a nivel local, pero bueno, en diputados fue 3 veces más de lo que por ahí han tenido aquí en Chacabuco, si bien creo que se pueden levantar allí, se han ido algunos a cenar, me parece, bueno, o a dormir algo, si bien fue 30 horas en total, me parece que esto no tiene que ver 30 horas sentados en una banca, ¿no? Pero lo más importante que eso es que se aprobó la ley de bases y el paquete fiscal, ¿no? Con la vuelta a las ganancias, cosa de que el propio Milei había votado para que esto no se diera. Bueno, y ahora esto va a suceder en su gobierno, ¿no? No sé si podemos llamarlo la primera victoria del gobierno de Milei, si esto lo ve así el concejal, y qué perjuicio puede traer. Hablan de perjuicio a la industria nacional, porque bueno, hay eliminación de derechos laborales, también jubilatorios, privatizaciones, y la vuelta del impuesto a las ganancias, como recién decía. Así que lo saludo, hecha esta introducción, y le agradezco de antemano. Santiago, ¿cómo te va? Buen día. Gustavo Perroni te saluda. Muy buenos días, Gustavo, muy buenos días para toda la audiencia. Sí, analizando un poco lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde claramente no sé cómo algunos diputados explicarán a sus electores y a sus militantes incluso el voto positivo que tuvieron en esta oportunidad, que hace unos meses había sido negativo, ¿no? Esta contradicción que vos marcas del presidente Javier Milei, que había votado a favor en quitar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, ahora impulsa que se reinstale, una contradicción enorme. Sí. Esa misma contradicción la tienen diputados del PRO, diputados de la UCR, de la coalición cívica, que hace un día atrás, ¿no?, habían rechazado lo que era la ley ómnibus y ahora ante medidas similares la aprueban, ¿no? Claro, porque 37, es muy llamativo. 37 son los diputados de Avanza Libertad o Libertad Avanza del gobierno y 142 votos, o sea que si uno podría hablar de complicidad en esto, como por ahí la oposición ya lo manifiesta, hubo, como vos decís, diputados de otros partidos políticos que apoyaron. Claro, pero lo llamativo es que no recuerdo cuánto hace de la ley ómnibus, 1 mes y medio, sí, 2 meses, votaron diferente. A artículos específicos votaron o iban a votar diferente. Entonces no sé cómo explicarán su cambio de visión en tan poco tiempo. Todos tienen derecho a cambiar la mirada sobre algo, pero artículos que son prácticamente iguales que en la ley ómnibus y que rechazaban, ahora lo aprueban, ¿no? Con un perjuicio que vos decías, el triunfo de Milei, pero una derrota para todo el pueblo argentino. Ya sé, no me refería al triunfo del gobierno, ¿no? Sí, el triunfo por el término político, obvio, de haber logrado la aprobación de diputados después del fracaso que había tenido con la ley ómnibus. Claramente lo deben tomar como un triunfo, pero claramente, te digo por el otro lado, una derrota para la gente, ¿no? Sí. Vos nombrabas algunos puntos particulares. Bueno, tenemos la reincorporación de impuestos a la ganancia para los trabajadores, por un lado. Por otro lado, se reduce el impuesto de bienes personales que pagan aquellos que tienen grandes fortunas, ¿no? Entonces ahí hay también otra contradicción dando vuelta. Sí, eso no se entiende, ¿no? Va, nada por ahí se entiende, pero claro, de que los que más tienen ahora son los que menos pagan. Si tu afán es recaudatorio, ¿no? Y por ese afán recaudatorio, en función del déficit fiscal, etcétera, aumentás el monotributo. Aquellos vecinos y vecinas que sean monotributistas, que se preparen, porque va a haber aumentos por encima de la inflación. Incluso no pueden explicar por qué aumento del monotributo, que va a ser del 200 al 400%. Y desaparece el monotributo. Eso por un lado. Y por otro lado, reduce los bienes personales. Creo que te faltó como detalle importante la delegación de facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo, donde Milei, sin pasar por el Congreso, va a poder hacer lo que quiera, y sabemos que si este es el orden de las medidas que tomó vía Congreso, imagínate, sin que pase por el Congreso, las medidas que puede tomar. ¿Podría ser que el Senado se eche atrás en esto, que no se aprueba? Porque bueno, si falta todavía... Yo creo que ya en este momento estamos hablando, deben estar ya dándose el debate en el Senado, ¿no?, en los pasillos del Senado, por decirlo de algún modo,
donde los diferentes actores van a tratar de convencer a algunos para que acompañen y a otros para que rechacen. Ahí hubo un compromiso de la CGT de reunirse con todos los senadores, pidiendo que no se apruebe, porque bueno, está también el paquete que bien nombrabas vos de medidas laborales. Ayer, digamos, bueno, todos estos días estamos mirando, ¿no? Diferentes actores y cada uno tiene diferentes posiciones, ¿no? Y a su vez, estando y haberlo aprobado, después salen a hablar y a plantear temas que lo pudieran haber hecho, por lo menos mostrado dentro del recinto, ¿no? Así que no sé, a nivel local también se escuchan voces. Hoy charlamos con Enrique Chilano y bueno, nos hablaba de esta situación de la CGT, porque la CGT, digamos, podía haber hecho la marcha del primero, lo podía haber hecho el mismo día con el poder de convocatoria que tiene. También terminan arreglando cajas los sindicalistas, digamos. Me parece que es real de que muchos se ríen de la gente, aunque la gente ya empieza desde hace tiempo, está analizando cada uno de los posicionamientos y las cosas que terminan por plantear, ¿no? Ya nos toman el pelo todos, ¿no? Hablo a nivel más grande que más. Creo que por ahí en el concepto entiendo por lo que puede plantear Enrique, ¿no? Pero me parece que es confundir el enemigo. Acá lo que tenemos que mirar es por qué los diputados del PRO, de la UCR, de la coalición cívica, acompañaron medidas de estas características. No estamos ante una CGT totalmente inactiva, donde vos podés cuestionar, ¿sí?, de que no dicen nada o no hacen nada. Creo que la CGT está activa, se marchó ayer, está el paro 9, seguramente hay sectores que quieren mayor nivel de confrontación, ¿no? Estimo que eso es lo que plantea Chilano, desde su posicionamiento ideológico es entendible, pero creo que no hay que desviar el eje en que acá hay diputados y diputadas que votaron en contra del pueblo y que en esa votación en contra del pueblo incluso votaron de manera contradictoria respecto de lo que planteaban 2 meses atrás, y eso no deja de llamar la atención, e incluso votan en contra de cosas que votaron a favor, ¿no? Sí. Esto que vos decías, el impuesto a la ganancia, hace 6 meses votaron a favor de quitarlo, ahora votan para restituirlo, y algo parecido sucede con el plan de pago de deuda previsional. Eso te iba a preguntar. Esta ley que nos costó, lo hemos hablado con vos muchas veces, costó muchísimo trabajarla, tratarla, que se apruebe, y demuestra a las claras un concepto que uno plantea muchas veces, que es más fácil y más rápido destruir que construir, ¿no? Explicarle, Santiago. En una sesión se quita una ley que fue muy trabajada y muy debatida en el Congreso. Explicarle con palabras fáciles al oyente o a la señora que está en la casa este tema del cual conocés y mucho. Esto ahora que no va a haber moratoria, aquel que no tenga aportes no se va a poder jubilar, y cuando se jubile, cómo se va a jubilar y con qué porcentaje. El primer concepto que tenemos que analizar acá para el vecino o la vecina que por ahí está cerca de cumplir la edad, que me parece que es importante marcar: no va a poder jubilarse aquel no que no tenga aporte, no va a poder jubilarse aquel que no totalice 30 años de aporte. Es decir, se va a acercar una vecina con 20 años de aporte y no se va a poder jubilar, ¿no? Recordemos, requisito jubilatorio es 60 años de edad para la mujer, 65 para el hombre, y tener 30 años de aporte. Con eso uno se puede jubilar. Para aquellas personas que no tengan la totalidad de aporte, habíamos trabajado esta ley de plan de pago de deuda previsional, en el cual la persona pagaba aquellos años que le faltaban de aporte en hasta 120 cuotas. Eso no va a existir más si el Senado aprueba esta ley base, y vamos a tener la problemática, que la sabemos y que es un dato real, que 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar y 7 de cada 10 hombres no se van a poder jubilar, pudiendo acceder recién a los 65 años a la pensión de adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima, pero con un agravante que tiene que ver con la realidad cotidiana, ¿no? Cuando uno le ha tocado vivir en ANSES, que estas pensiones de adulto mayor no son pensionables. ¿Qué quiere decir? Que si un matrimonio de jubilados fallece uno de los dos, no hay pensión para la persona que quede viuda. Uh-huh. ¿Sí? Este es un dato que creo que hay que resaltarlo, porque en ese momento tan difícil de dolor, cuando muere un compañero, una compañera, ¿no?, se acercan al SEA a tramitar la pensión y no he vivido
es un momento muy duro cuando le tenés que decir que no tiene nada para tramitar, y la jubilación de tu marido no era jubilación, era pensión, se terminó en el momento que falleció la persona. Por eso sería importante, porque acá a mí me gusta, como hablábamos la otra vez, de localizar un poco, ¿no? Las cuestiones. Sería importante que el gobierno libertario designe un jefe de ANSES. ¿Sí? Porque acá hay que dar explicaciones a la gente. La UCR tendrá que explicar el sector que acompañó, por qué acompañó, el PRO también, ¿sí? Porque si no después no andamos en la calle en Chacabuco y nos hacemos los distraídos y acompañamos a diputados y senadores que votan estas cosas. Entonces creo que nos tenemos que hacer cargo cada uno de qué sector representa. Entonces aquella persona que no se pueda jubilar, estaría bueno que le pregunte a los referentes locales de la Libertad Avanza, de la UCR y del PRO, por qué los diputados de ellos acompañaron una ley de estas características. ¿Qué mirada, digamos, uno por ahí no quiere hacer algo? Seguimos, esto quería aclarar, seguimos en un ANSES sin jefe, ¿sí? Para que dé esta respuesta a un vecino o una vecina que se acerque, ¿no? No el empleado que tiene que explicar, no, mira, no está mal la ley, ya está. No, una explicación política y que diga, no, sacamos el plan de pago, ¿por qué? Que diga el motivo, porque creo que le parecía injusto o no viable. Un plan de pago con características totalmente distintas a las moratorias anteriores, porque yo ya sé que te puede decir un concejal por ahí del PRO o libertario, y no, que aquel que aportó y el que no aportó no, juegan a esto, al enfrentamiento entre el que tiene 30 de aporte y el que tiene 25 o 20. Pero era un plan de pago con características totalmente distintas y sustentables. Y va a cobrar, si hoy un jubilado cobra 100, va a cobrar 80 cuando realmente cumpla la edad para jubilarse. Sí, digamos. Pero le está elevando la edad a las mujeres 5 años. A 5 años, exactamente. La mujer va a tener que esperar a cumplir 65. No nos gusta ser agorero, pero lamentablemente, como decíamos, va cambiando día a día esta política económica más que nada, ¿no? Del país, y con todas estas situaciones que se vienen dando. Quedó atrás, parece tan viejo ya el discurso del presidente, bueno, donde habló de este déficit fiscal, bueno, de toda esta situación que charlamos y debatíamos, y ahora con lo que aconteció en la Cámara de Diputados y posteriormente lo que sucederá en el Senado, nos lleva a entablar y a hablar de otros temas. Pero decía, no nos gusta ser agorero, pero bueno, estamos para esto, para analizar este tipo de situaciones, si bien no vamos a cambiar nada con nuestro pensamiento, pero es bueno analizarlo. ¿Qué mirada tenés a corto plazo? Porque no podemos hablar ni a mediano ni a largo plazo de la situación. ¿Esto va a seguir así? ¿Va a cambiar algo? ¿Va a mejorar algo todas estas medidas? ¿Va a empeorar? Mira, así, porque se habla mucho, ¿no?, de la inflación. Así la inflación de cero el mes que viene o el otro, la realidad de la gente está complicada y ya no pasa por la inflación, ¿no? Nosotros, ¿qué problema teníamos? Y nos hacíamos cargo. Un problema importante era la inflación, pero acá hubo, de diciembre a hoy, una licuación de los salarios de los trabajadores. Lo dice el mismo Milei. A ver, no estoy haciendo, diciendo yo unos millones. El mismo Milei, ¿sí?, habla de la licuadora y de que acá licuaron los salarios de los trabajadores de diciembre a esta parte. Ni hablar las jubilaciones, ellos mismos los números lo demuestran cuando dice que la reducción del gasto público para llegar a este falso déficit, ¿no? Cero, pues ahora vamos a analizarlo por qué digo falso. El aporte más grande lo hicieron jubilados y pensionados. Entonces nadie se puede enojar que Santiago Carnaghi, el concejal de Unión por la Patria, diga, che, el déficit lo están pagando los jubilados, porque ellos mismos lo reconocen. El 25% de la reducción de los gastos se aportó, lo aportaron los jubilados y pensionados. Entonces estamos en una realidad donde la gente no llega a fin de mes, y donde si la inflación es de un dígito el mes que viene, si no hay recuperación del poder adquisitivo, no hay manera de que la gente viva mejor. No va a haber manera de que la gente viva mejor. Y creo que ante esto lo que tenemos que hacer, el deber que nos debemos, los militantes políticos, pero los vecinos y las vecinas, es organizarse para expresar este descontento, porque como pasó con las universidades, ¿no? La democracia tiene muchísimos ámbitos de participación, no es solamente el voto. Entonces, si bien podés haber votado Milei el año pasado, podés organizarte y manifestarte,
manifestar tu descontento ante determinadas medidas, como por ejemplo el que hablábamos recién, que va a haber 9 de cada 10 mujeres que van a ir a querer jubilarse y le van a tener que decir que no, que tienen que esperar a los 65 años para recibir una pensión. Y se lo van a tener que decir los empleados porque no hay jefe, decías. Claro, pero ahí es donde hay que buscar la respuesta política. Sí. Hay referentes de Libertad Avanza. Así que nos tomaremos que hacer deberes en ese sentido. Santiago, no quiero terminar la nota sin antes que nos cuentes cómo... Y no olvidarse, discúlpame, no olvidarse de lo que hablábamos al principio, del acompañamiento del PRO, de un sector de la UCR, de la coalición cívica, donde lo llamativo, yo no sé, Gustavo, si vos pudiste ver, pero me tomé el trabajo de ver algunas declaraciones en particular de algunos dirigentes un poco más reconocidos. Era muy insólito escuchar crítica a la ley base. Vos escuchabas la locución del diputado, criticaba la ley base, que esto es un atropello, que esto es una barbaridad, y termina y decía, pero nos vamos a acompañar. Sí. Yo una cosa que no vi en años de ver sesiones, algo tan disparatado como eso. Vos escuchabas toda la locución y era, este vota en contra, mirá todo lo que está diciendo. Y después decía, le vamos a dar una herramienta al Ejecutivo, vamos a acompañar. Y después el ejemplo, ¿no? Esto que ahora que viene el Senado, que quede claro, ¿no? Porque muchos se justifican en lo que es la gobernabilidad de las provincias, ¿no? De que va a haber gobernadores que cambien su idea por algún acuerdo de llegada de fondos. Bueno, nosotros, nuestros senadores de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, nuestro gobernador de execución, nadie dio instrucción a diputados y a senadores para que acompañen esto por un futuro acuerdo de gobernabilidad. Pero esto no hay dudas que ya lo han hecho, Santiago, por todo lo que se vio, y imagino que el pacto ese, se estará realizando el 25 de mayo. Milei lo dijo, aquellos diputados, los gobernadores, que sus diputados y sus senadores no acompañan la ley de base, no entran en el pacto de mayo. Veremos qué pasa. Si lo llama extorsión eso, no sé cómo se llama. Te decía, para no dejar, aunque sea un minuto, a nivel local, ¿se traslada estas diferencias tan marcadas con el gobierno nacional a nivel local, con los dos legisladores que tiene Avanza Libertad en Chacabuco? ¿Cómo es la situación dentro del Consejo Deliberante? Mira, se tocan, en el Consejo Deliberante, esto que cuento del vecino de la vecina, se trabajan normativa que tiene que ver con el funcionamiento del municipio, trabajamos ordenanza que tiene que ver con Chacabuco, pero también somos una voz del pueblo de Chacabuco que tenemos la posibilidad de presentar resoluciones para que sean elevadas a diputados, senadores o pedidos de informe a distintas áreas del gobierno nacional o provincial. Permanentemente se trabajan. Y, por ejemplo, la sesión pasada presentamos una resolución por el presupuesto universitario, y ellos hacen una defensa del gobierno nacional, lo cual está muy bien, pero también con muchas contradicciones, ¿no?, en su defensa. Realmente yo lo que quería decir era esto que decía hace un ratito. Tienen que dar la cara a ellos ante esta mujer que no se pueda jubilar, ante el empleado que echen y no lo indemnicen, ¿sí? O ante el blanqueo de capitales, porque nos preocupa el narcotráfico, pero blanqueo hubo en todos los gobiernos. Entonces hay que ser honesto, ¿no? Leyes de blanqueo hubo siempre, el gobierno de Néstor, de Cristina, de Macri, pero con condiciones. Acá se está pintando un blanqueo, sí que es un tema que me faltó comentarte, un blanqueo sin condiciones. Si uno cuando hace una ley de blanqueo paga una multa, cuando blanquea, acá nada. Pero bueno, en el nivel local sí, y hay un acompañamiento, el bloque de la UCR, por ejemplo, de todas las universidades tuvimos un nivel de coincidencia prácticamente del 100%, y el PRO muy adherido a las ideas libertarias también. Sí, en el caso del concejal Silva. Sí, adhiere de manera permanente y hasta exagerada, diría. Pero bueno, es lo que piensan, es válido, son libres de pensar, de declarar, pero que se hagan cargo. Porque con el intendente Ayora se hacen los distraídos y estuvieron con Ayora 8 años, ¿no? Y hablan de Ayora como si fuera un tercero, un extraño, ¿no? Y bueno, con estas medidas, si vos defendés
la medida que está tomando el gobierno de Milei, cuando veamos las consecuencias, que se hagan cargo y que no se hagan los distraídos. Seguro. Santiago Carnaghi, gracias como siempre por charlar con nosotros cada vez que lo convocamos. No, muchas gracias a vos por el espacio y bueno, a los vecinos y vecinas a organizarse. Creo que la democracia no es solamente votar, sino también participar de la vida democrática, y los jubilados y jubiladas que pudieron jubilarse gracias al plan de pago, en solidaridad con aquellos que no van a poder jubilarse, organícense, reclamen. Hay ámbitos donde se puede reclamar y manifestar este descontento. Que tenga buen día, un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Todo ese